5 creepypastas para celebrar Año Nuevo. Tuve un amigo que vivía en los conductos de aire. Cuando eres un niño, haces cosas muy extrañas a cambio de atención. Especialmente cuando eres una hija única, y luego, ¡puf!, no lo eres, estás recibiendo la charla del hermano o hermana menor por parte de mamá y papá, y todo ha cambiado. Estás acostumbrada a ser el centro de su mundo, se te ha dicho que eres la niñita más especial, pero en tanto la barriga de mamá se hace más y más grande, y la paciencia de papá hacia ti se hace más y más efímera, te das cuenta de que nada volverá a ser como era antes. Nunca. En todo caso, eso fue lo que me pasó cuando tenía 7 años. Yo era el tipo de niña que necesitaba mucha atención. No había tenido que hacer el esfuerzo por 7 años, había estado navegando en la adoración de mis padres. Pero pronto noté algunas diferencias pequeñas. Estaban menos interesados en lo que había hecho en la escuela y más interesados en arreglar todo para mi nuevo hermanito o hermanita. Yo era como un alcohólico sin una botella. Te sientes bien al comienzo, pero los temblores no tardan en dispararse y simplemente te das cuenta de que lo necesitas, ¿sabes? Necesitas sus ojos en ti, amándote, recordándote que eres la niñita más especial de todo el mundo entero, quizá la única niña especial. Así que en el último mes, más o menos, antes de que el bebé llegara, me puse creativa. Hice un amigo nuevo. Les dije una vez durante la cena. ¿En la escuela, cariño? Me preguntó mi mamá. No. Estaba inquieta, emocionada, revolviéndome en mi asiento cuando los dos me miraron prestando mucha atención desde el otro lado de la mesa. Hora de poner mi plan en marcha. Vive en los conductos de aire. Su nombre es Marty y es mágico. Ah. Dijo mi papá, sonriendo un poco. Eso es divertido. Come tus guisantes, Rosie. Y eso fue todo. Eso fue todo. Les había dicho que Marty Mágico vivía en nuestros conductos de aire, y lo único que recibí fue un "eso es divertido". Y lo que era peor, pasaron a hablar del bebé. Siempre había escuchado esa palabra con un tipo de importancia ominosa, y si pensaban que el cuarto del bebé podría ser pintado el fin de semana o no. Hice el plato a un lado y me contraje. Sabía que iba a pensar en algo mejor. Algo que los provocara a hacerme preguntas sobre Marty, sobre mí, como solían hacer. Bebé estúpido. No me importaba si era un hermano o una hermana. Era un estorbo desde antes que llegara. Con el tiempo, me ingenié nuevos anzuelos sobre Marty Mágico y de lo increíble que era. Solo comía gomas de caramelo. Podía mover cosas con su mente. Tenía un gato llamado Béisbol y era mi mejor amigo. Afiné el engaño y empecé a hablar con los conductos de aire en las habitaciones a lo largo de la casa lo suficientemente fuerte como para que mis padres pudieran escucharme desde mi guarida. Marty. Gritaba con animosidad. Moviste mi libro para colorear cuando estaba en la escuela. Lo hiciste con tu mente. Marty. Anunciaba alegremente. Desearía que pudiera comer gomas de caramelo para la cena. Marty. Exclamaba. ¿Has dejado salir a Béisbol? Los gatitos necesitan ejercitarse. Nada. El bebé estúpido acaparaba todo. Empecé a preguntarme si en verdad había sido tan especial después de todo. Luego de un día particularmente difícil, cuando había traído un reporte con estrella de oro y mamá lo puso en la mesa, ni siquiera se molestó en ficharlo en el refrigerador con uno de mis imanes de fruta preferidos, me arrastré debajo de la cama. Solía ocultarme ahí durante los juegos de las escondidas con mi mejor amiga Britney, y ese día ya ni siquiera quería atención, solo quería alejarme del mundo y pensar en cómo solían ser las cosas. Me recosté ahí con tristeza entre los conejos de polvo. Mi mentón estaba en mis manos y trababa de decidir si incluso se me antojaba llorar. Entonces lo noté, al conducto de aire, un rectángulo de metal posicionado en la alfombra bajo mi cama. Mamá a veces le gritaba a papá por reordenar los muebles. Él cubría los conductos y luego tenían una discusión sobre si el aire acondicionado podía refrescar la habitación apropiadamente con el gran mueble cubriéndolo. Supongo que yo nunca había notado el conducto debajo de la cama porque nunca había tenido una pelea sobre ese. No sé por qué, pero empecé a hablarle. Sin pretender. Hasta ese momento, todo había sido cuentos y juegos para levantar una fachada, pero ese día decidí que si no iba a seguir siendo su niñita más especial, pues al menos debería tener un amigo, incluso si era uno inventado.
Le dijo a Marty Mágico que pensaba que béisbol era un muy buen nombre para un gato. Le dije que mover cosas con su mente debía de ser difícil, pero que era una habilidad chévere. Le confesé que me gustaba mucho que solo comiera gomas de caramelo. A mí me gustaban más las rojas. ¿Cuál color era su favorito? Y el conducto de aire dijo: Las rosadas. Una pausa, y luego: Saben a algodón de azúcar. observé el conducto. Yo tenía una imaginación desenfrenada, bien, pero incluso a mis 7 años estaba segura de que no debían salir voces de los conductos de aire. Ah, dije, levantando mi mentón de mis manos. En realidad no sabía qué decir, ¿sabes? Eres una niñita muy agradable, Rosie. La voz era una voz de hombre, placentera y rítmica, casi como una canción. Era, si soy honesta, exactamente como pensé que Marty Mágico tenía que sonar. Eres una niñita muy agradable por hablar de mí, contándole historias tan increíbles a tus padres de mi vida. Eres una niñita muy especial. Vaya, gracias, le dije, sorprendida. Se sintió como la primera cosa amable que alguien me había dicho en mucho tiempo. Y, bueno, si alguien tan genial como Marty Mágico creía que yo era especial, pues quizá era verdad. Espera, pero yo te inventé, Marty. Hubo una pausa larga, y luego, con un tono que casi pareció haber contenido una risita. ¿Estás segura, Rosie? De pronto, no. No estaba segura en lo absoluto. Rosie, mi niñita especial, ¿cómo pudiste haber inventado todas mis aventuras mágicas? Eres especial, sí, pero no eres mágica. Ahora Marty estaba viendo un sonido musical maravilloso que me hizo reír también, por lo bajo. ¿Cómo pudiste haber inventado al buen béisbol que tengo aquí? Un maullido ameno flotó por las compuertas de metal de los conductos de aire. Marty tenía un buen punto. Digo, todas esas cosas locas que podía hacer, y un gato de la vida real, maullando y todo. Yo no podría haberlo inventado, no por mi propia cuenta. Era lógico que hubiese estado hablando con él de verdad todo ese tiempo y me hubiese distraído con el bebé. Marty Mágico, dije, recostándome de nuevo. No quiero un hermanito o hermanita. Extraño cuando mamá y papá solo me querían a mí. Béisbol maulló de nuevo, y esta vez sonó triste. Por supuesto que no lo quieres. Dijo Marty Mágico con simpatía. Por supuesto que no. ¿Para qué sirven los bebés de todas formas? Basura. Pequeños canallas ruidosos. Ni siquiera pueden hacer volteretas. Me dejó procesar esto antes de incitarme, astutamente. Apuesto que tú puedes hacer volteretas. Sí puedo. Sí puedo. Exclamé, ansiosa por salir de debajo de la cama para demostrárselo, pero me silenció de inmediato. Calma, Rosie. Si tus padres descubren que somos amigos, bueno, puede que no les guste mucho que viva en los conductos de aire. Puede que decidan que me harán irme. La idea me golpeó con un horror tan gélido que me acerqué aún más al conducto, casi presionando mi rostro contra el metal liso. No, Marty, no. Apenas había hecho un amigo nuevo, ¿cómo podrían mis padres hacer que se fuera tan pronto? Van a tener su bebé estúpido, ¿por qué no te puedo tener de amigo? Había un bulto duro aunque pequeño en mi garganta que no podía tragar por alguna razón. Estaba al borde del llanto. No llores, Rosie. Dijo Marty Mágico con una voz tan dulce y suave como la miel. Pensaré en algo. Para el siguiente mes, Marty y yo hablábamos acerca de todo. Cada día después de la escuela, me arrastraba debajo de la cama y pegaba mi rostro en el conducto de aire, y luego le relataba mi día. Le dije de la vez que Arthur me cambió su culebra de plástico por mi silbato, le conté sobre cómo necesitábamos 3 estrellas doradas más para conseguir una fiesta de pizza en el salón, le dije que Marisa era la mejor jugadora de rayuela que había visto. Marty mostraba interés, me hacía más preguntas. También me preguntó cuándo creía que tendría mi nuevo hermanito o hermanita. Le dije que no sabía. Un día, llegué a casa y Teresa, mi vecina adolescente de la casa de al lado, estaba sentada en el sofá en lugar de mi muy embarazada madre. Hola, Rosita. Me dijo a medida que entraba y me quitaba la mochila. Tu mamá y tu papá están en el hospital. Vas a tener un hermanito o hermanita pronto. Genial, le dije, pero no pensaba que era genial para nada. Me voy a mi cuarto. Bajo la cama, barrí y jugué con mi culebra de plástico. Cuando sostenía su cola, las piezas segmentadas serpenteaban de un lado a otro al igual que una culebra de verdad. Mi culebra de plástico era genial. El bebé era basura, como Marty había dicho.
Ya viene, ¿no, Rosy? Me preguntó la voz de Marty mágico desde el conducto de aire. Sí, contorneé a la culebra de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante. Quizá mañana o en algunos días. No sé. No me importa. ¿Crees que sería malo si lo traen? Por primera vez, había algo en la voz de Marty. No era risa, no era miel, era algo más. ¿Crees que sería muy malo? ¿Para ti, Rosy? ¿Crees que tus padres siquiera te volverán a ver cuando esa cosita apestosa esté aquí? ¿Crees que será peor? No lo había considerado. Estaba al tanto de la nueva normalidad, claro, pero nunca se me cruzó por la mente que podría ser peor. Baseball dejó escapar un maullido quejumbroso. ¿Qué piensas tú, Marty? Inquirí, preocupada. Creo Dijo después de un momento. que te prometí que pensaría en algo, y estoy muy satisfecho de decirte que lo he hecho. Un destello de esperanza. Di un vistazo a mi izquierda, asegurándome de que Teresa no nos escuchase. Luego regresé mi mirada al conducto. ¿En serio? ¿Puedes arreglarlo todo? ¿Puedes hacer que el bebé no nos arruine? Oh, Rosita. Marty dejó que su entonación se prolongara, como al extender una masa de goma de mascar. Soy mágico. Puedo hacer lo que sea. Marty mágico me dijo que esperara. Me dijo que lo arreglaría todo. Era mi amigo, así que le creí. Mamá, papá y la estúpida bebé Sophie llegaron a casa después de unos días. Ella era un bulto rosado de piel arrugada y pequeños mechones de cabello suave. Tenía que admitirlo, era un tanto linda. Y era un tanto genial lo pequeña que era. Pero no me gustaba cómo sonaba cuando lloraba, y esa primera noche estaba gritando con ferocidad. Tan fuerte que me metí debajo de la cama y me puse una almohada sobre mi cabeza, suponiendo que si no podía bloquear sus chillidos lo suficiente como para que me pudiese dormir, entonces que al menos Marty quizá estuviese disponible para que pudiésemos hablar sobre su plan secreto. ¿Marty? Murmuré, pero no hubo respuesta. ¿Béisbol? Intenté. Nada. Luego de un momento, el sonido acallado del berrinche de Sofía al fin se detuvo y me dormí bajo la cama, deseando que mamá y papá no hubiesen descubierto a Marty antes de que pudiera arreglarlo todo. Cuando desperté, mi cuarto era bañado por luz y oscuridad al mismo tiempo. Franjas parpadeantes de azul y rojo manchaban las paredes como fuegos artificiales en el día de la independencia. Me estaba despertando porque alguien me estaba jalando, tratando de hacer que me saliera de debajo de la cama. Por la mitad de un segundo somnoliento, estaba segura de que era Marty, de que me estaba sacando porque ya no tenía que vivir en los conductos de aire. Había hablado con mamá y papá y habían decidido que él viviría con nosotros en la casa. Pero luego vi al oficial de policía con un ceño fruncido en su rostro y supe que algo andaba mal. Los oficiales de policía solo estaban cerca cuando algo andaba mal. Estaban cerca de quienes necesitaban ser salvados. ¿Necesitaba ser salvada? Resultó que ese era el caso. Un vecino, creo que la mamá de Teresa, había oído gritos y llamó a la policía, pero era muy tarde. Mis padres fueron encontrados muertos en sus camas, mutilados en la forma de tiras sangrientas de carne. Apuñaladas, muchas. Eso dijo el reporte de la autopsia. Seguramente un robo que salió mal. O, con más certeza, una abducción que salió mal, porque la pequeña Sophie de 3 días se había ido, su cuna nueva estaba vacía. La policía me dijo que era suertuda. Fuera cual fuera el individuo que hirió a mi familia, probablemente no me había encontrado porque estaba oculta debajo de la cama. ¿Qué suertuda? No. Me fue bien. Me quedé con parientes, hogares adoptivos, recibí mucha terapia. Se me trató bien. Ninguna de las historias de terror que los huérfanos más desafortunados tienen que sobrevivir. En terapia, me di cuenta de que había inventado a Marty mágico como un mecanismo de defensa. Se había vuelto más real para mí que mis padres, porque necesitaba creer desesperadamente que alguien me consideraba especial. En realidad nunca había existido, y mi mecanismo de defensa, al final, me salvó la vida. Contra todo pronóstico, crecí siendo equilibrada, bueno, lo suficiente equilibrada. Hice todas esas cosas que se supone que tienes que hacer. Me gradué de la universidad, conocí a un chico, nos casamos. Y, hace 8 meses, me embaracé. Había estado tan emocionada. Pasé tanto tiempo sin una familia propia, y ahora todo eso iba a cambiar. Pero ayer estaba arreglando el cuarto de mi hija y se me cayó una de sus mantas al suelo.
Mi esposo no estaba en casa, así que después de varios intentos torpes, me las arreglé para ponerme de rodillas y levantarla. Estaba cubriendo un conducto de aire. Sentí un escalofrío helado serpentear a través de mí por ninguna razón en particular, pero me repetía que el mismo lema, Marty Mágico, no era real. Marty Mágico era un mecanismo de defensa. Marty Mágico es algo que inventé. Y luego, una voz tan melosamente dulce como miel goteándose dijo: Ya viene, ¿no, Rosie? Fue como si toda fuerza hubiese evacuado mis piernas. Me tambaleé hacia atrás y caí sobre mi trasero. No era real. Lo inventé. ¿Es una niñita, Rosie? Dijo Marty Mágico, porque no había nadie más a quien esa voz perteneciese, nadie más a quien pudiese pertenecer. Espero que sí. Oh, en serio espero que sea una niñita. ¿Sabes por qué, Rosita? No eres real, dije, pero no lo creía, y súbitamente me di cuenta de que nunca lo había creído. Porque lo arreglé. Entonces empezó a reír, y en alguna parte de esa risa, creí que pude escuchar el maullido de un gato salvaje. Lo arreglé justo como lo pediste, y ni siquiera sabes la mejor parte. Solo me había querido sentir especial. La mejor parte. Se mofó Marty Mágico. Fue su sabor. Lo último que recuerdo haber escuchado antes de revolver mis piernas y huir gritando de la casa, fue esto. Las rosadas saben a algodón de azúcar. Un trato con el diablo. El trato era simple, nos permitiría hacerle algunas preguntas y él nos podría hacer algunas preguntas. Era curioso, a mi parecer. ¿Qué querría saber el diablo de nosotros? ¿El cielo es real? Le pregunté. Sí. Me contestó. Su voz era como brasas agonizantes en una chimenea. Y también lo es el infierno. ¿Quiénes irán al cielo? Todo aquel que Dios desee tener ahí. ¿Podrías ser más específico? ¿Cómo se siente? Empezó a decir, y sus ojos se avivaron. ¿Cómo se siente el miedo? Un poco confundido, traté de esclarecer el sentimiento. Mi explicación fue intuitiva, pero él pareció estar satisfecho. ¿Por qué te interesaba saber eso? Pregunté, disimulando mi sorpresa. Porque cuando Dios me hizo, limitó mi capacidad para sentir miedo. No puedo sentir muchas cosas. ¿Qué es lo que puedes sentir? Dolor. Pendiente de mi límite de tiempo, reenfoqué la discusión. ¿Podrías precisar tu respuesta anterior, sobre el cielo? El cielo está abierto para todas las criaturas de Dios, sin excepciones. En ese caso, ¿tú también puedes ir al cielo? Dado que fuiste creado por Dios. Podría, pero no lo haré. ¿Por qué? Porque cometí el pecado más ofensivo. Hice lo que solo Dios debería hacer. ¿Te refieres a la creación? El intento no funcionó. Creé mis ángeles con base en mi propia imagen, así que la culpa recae en mí. Están enfrascados en causar sufrimiento y destrucción. Dios dictaminó que sus almas serían confinadas al infierno por toda la eternidad. ¿Los demonios, no? Sí. No puedo irme al cielo, no si mis creaciones estarán sufriendo. Por ese motivo decidí que, cuando llegue el momento, viajaré al infierno para sufrir a su lado. ¿Pero por qué harías eso? Porque los amo. La alarma sonó. Los demás estarán eufóricos cuando reciban la noticia, comenté sin mucho énfasis al ponerme de pie. ¿Y qué noticia es esa? Que, sin importar lo que hayamos hecho, nos iremos al cielo. Pero ustedes no podrán. Ninguno de ustedes, de hecho. Mi voz flaqueó. ¿No fue eso lo que...? Sí, sé que lo dije. Me interrumpió, modulando un tono de voz escasamente triste. Pero ustedes no son una creación de Dios. Son la mía. Mi extraño hábito. Siempre he sido muy cohibido acerca de mi problema de chuparme el pulgar. Y sí es un problema. La mayoría de los niños lo olvidan con la edad o son persuadidos gentilmente por sus padres atentos para que abandonen el hábito. Pero mi crianza fue diferente. Nunca veía a mis padres por más de un par de horas cada semana. Estaban tan ocupados con el trabajo, que las únicas personas que veía de forma regular eran los sirvientes y los amos de casa. Dios sabe que ellos no iban a corregir los hábitos del único hijo de sus empleadores. El heredero de la fortuna familiar. Si hubiera tenido amigos u otros miembros de la familia a mi alrededor, habría madurado normalmente. Pero esa oportunidad ha pasado desde hace mucho.
Creo que mi hábito es una súplica de seguridad. El no tener ningún otro consuelo o calidez en mi vida probablemente me conduce a esta práctica tan infantil. Tengo 20 años, estoy demasiado grande como para hacer algo tan inmaduro como chuparme el dedo. Pero aquí estoy. Nunca esperé que nada cambiara para mejor. Cuando mis padres murieron en ese incendio vial, fui el único que quedó. Tenía 15 años, y era más rico de lo que podía comprender, y aparte de mis sirvientes, era el único que vivía en una casa a la que me debería referir con más exactitud como un palacio. Los sirvientes me consintieron como se les había enseñado que hicieran. Mis tutores llegaban y se iban como había sido calendarizado. Nadie se atrevía a decirme que me consiguiera una vida social o que interactuara con el mundo que me rodeaba. Me dejaban en paz con mi laptop y mis videojuegos. Hasta donde sabían, hasta donde yo sabía, estaría navegando la web y jugando a solas hasta que muriera. Como dije antes, ahora tengo 20 años. Hasta hace poco, mi vida transcurría de la manera en la que lo esperaba. Luego conocí a Aria. Aria es la hija de una de las sirvientas. Es más joven que yo, probablemente de 17 o 18 años. Pero es la única persona que se ha llegado a interesar en mí en un nivel personal, en lugar de solo entablar mecánicamente las interacciones de sirviente-maestro. Cuando su madre, cuyo nombre ni siquiera conozco, lo descubrió, estaba muy enojada con su hija y se disculpó conmigo profusamente. Me aseguró que Aria no me iba a molestar de nuevo. Le dije que estaba bien. Le permití a Aria visitarme tan frecuentemente como lo deseara. Nos volvimos apegados pronto, y no tomó mucho antes de que Aria mencionara mi hábito. Deslicé el pulgar arrugado y bañado en saliva desde mi boca, e hice un puño a su alrededor como un intento desanimado para ocultar mi vergüenza. Aria me dijo que no me apenara. Sostuvo mi mano con la suya y desenrolló gentilmente mi puño. Mientras observaba, incrédulo, y mi corazón me golpeaba tan poderosamente que me preocupaba que ella lo fuera a escuchar, Aria se llevó mi pulgar todavía húmedo a su boca. Tienes que entender algo. Ni siquiera había sido abrazado por otra persona aparte de mi madre, cuando era un niño. Este era un nivel de intimidad que nunca había esperado ver de frente, y menos aún esperaba formar parte de él. Tirité con un nerviosismo excitante. Aria dejó de hacer lo que estaba haciendo y me preguntó si estaba bien. Yo asentí y le dije que solo necesitaba tomar un poco de aire. La dejé en el sofá. Me paré en el balcón y le di un vistazo a la ciudad de abajo. Me di cuenta de que era la primera vez que había estado afuera en meses. Mientras el aire fresco aflojaba mi tensión y me ayudaba a aclarar mi mente, sentí que Aria vino detrás de mí y enrolló sus brazos alrededor de mi cintura. Salté un poco ante el contacto. «Shh», me dijo. No pasa nada. Ella sabía que estaba nervioso, pero el sentimiento se estaba disipando. Me sentía cómodo con ella. Lo suficientemente cómodo como para realizar mi hábito sin sentirme como un bebé. Me llevé la mano a la boca. Mi cabeza dio vueltas cuando probé los restos de la saliva de Aria en el dedo arrugado. Lo succioné con determinación, queriendo tragarme lo que había estado dentro de ella hace solo unos minutos. Lo chupé aún más fuerte. Sentí que la uña se soltó y se pegó en mi paladar, pero no me importó. Mi lengua buscó la carne virgen que estaba debajo. Aria me giró para que la viera de frente, y nuestros ojos se entrelazaron. Por favor, déjame ayudarte. Me susurró. Antes de que pudiera aceptar, la puerta se abrió en el otro lado de la habitación. Entró una sirvienta, empujando un carrito con una bandeja encima. Mantuvo su cabeza agachada, disculpándose por haberme interrumpido. Lo siento, señor. Murmuró. Pero quizá preferiría uno fresco. La sirvienta removió la campana protectora de cristal encima de la bandeja y reveló 10 pulgares cercenados, ordenados meticulosamente por tono de piel. Me saqué el pulgar viejo de mi boca. Lo había usado por más de un día y la piel estaba comenzando a desprenderse de la carne. Aria observó la bandeja con emoción. ¿Podemos compartir estos? Me preguntó. Le sonreí, notando el vendaje en la mano izquierda de la sirvienta. Ella lo escondió rápidamente detrás de su espalda. Tuvimos problemas para encontrar el 10º, señor. Me informó. Lo siento, en verdad, si el mío no es lo suficientemente bueno. ¿Cuál es?
Le pregunté. Ella apuntó al tercero desde el extremo izquierdo. Lo levanté y se lo di a Arya. Ella lo contempló por un momento, y luego lo deslizó dentro de su boca. Sus labios formaron una sonrisa alrededor del dedo oscuro. Le agradecí a la sirvienta, y se fue. Arya y yo nos quedamos parados en el balcón, chupando silenciosamente nuestros pulgares. Me agarró de la mano y recostó su cabeza contra mi hombro. Sonreí con felicidad. Finalmente, una oportunidad para vivir una vida normal. Una carta abierta para la mujer en Walmart. Carta abierta para la mujer en Walmart. Te vi cuando entré. Te veías como si hubieses estado ahí por un tiempo. Mi carrito estaba vacío salvo por una soda que metí mientras caminaba por la oferta justo al lado de la puerta. Tú ya tenías tu carrito lleno de comida, y un bebé llorando, y otro niño arrastrando sus pies mientras se preparaba para lanzar un berrinche. Tu hijo. Asumo que tenía 4. Vi tu frustración aumentar por su conducta. No te seguía intencionalmente. Ambos necesitábamos comidas de desayuno, supongo. Tú compraste Corn Pops. Estoy de acuerdo con tu hijo, son el peor tipo de cereal. Él llevó Cocoa Puffs. En mi caso, soy un hombre de Frosted Flakes. Pero también compré Cocoa Puffs también. Después venía el pasillo de frituras. Tú compraste pretzels miniatura. No sé, yo siempre los prefiero en palitos. La distribución de sal es mejor. Escuché que trataste de callar a tu hijo. El bebé no sabe de modales, pero Derek tendría que. Aún no habías llegado a rogarle, pero lo harías dentro de 3 pasillos. Por ahora, eras estricta. Compré ramen mientras tú comprabas Campbell's. Comparto el desagrado de Derek por la sopa de tomate. En verdad sabe como ketchup caliente. Su berrinche creció, estaba jalando los lados del carrito, gritando terremoto. Y aterrorizando al bebé. Lo regañaste sonoramente. Yo, también, comparto su gusto por los desastres naturales, pero prefiero los huracanes. Me gusta que les demos nombres. Me conforta darle nombre a la destrucción. Ahora los estaba siguiendo. Estaba interesado en la historia de Derek. Te veía mientras llenabas tu carrito de comida. Estaba tan distraído que casi olvido comprar mantequilla de maní crujiente. Mis hijos aman la crujiente. A mí me encanta la cremosa, pero el amor de un padre, no. Todos hacemos sacrificios. Vi que Derek trató de ocultar un Capri Sun en el carrito. No es muy escurridizo aún. Le gritaste y le quitaste la caja de sus manos. Una vez que habías avanzado, tomé la caja y la puse en mi carrito. Seré honesto, me distraje por unos minutos. Necesitaba ir al pasillo de repostería. Les prometí a mis hijos que haríamos un pastel de cumpleaños. No sé lo que pasó, pero cuando regresé, estabas en la esquina donde se mezclan la ropa de bebé y los alimentos. Derek lloraba, y tú le gritabas a punto del llanto. Te diste la vuelta y te alejaste. Abandonaste a Derek llorando en tanto se hundía en el suelo. Solo te irías por unos cuantos pasillos y luego volverías, esperando que él hubiese aprendido su lección. Lo he visto antes. Lo entiendo. Pero nunca debes hacer eso. ¿Sabías que Derek tiene una apariencia muy femenina? Le dejaste crecer el cabello. Creo que se miraría muy bien de rubio. Muchas niñas usan el corte de hada estos días. Tengo un vestido extra de su tamaño en mi camioneta. De Anna y Elsa. A los niños les encanta Frozen. Podría alzarlo del suelo y abrazarlo. Lo consolaría, le prometería un refresco y golosinas. Nos habríamos ido antes de que tú llegases a tu destino. Le gustaría mi camioneta roja. A todos mis hijos les gusta. Cuando abren la guantera, está lleno de juguetes. Creo que Chase dejó de nuevo su Nintendo DS en el asiento. Derek podría jugar con él. Derek es un nombre muy burdo para un niño tan delicado. Me gusta Savannah. Verás, las autoridades estarán buscando a un niño con cabello marrón desaliñado, chaqueta azul, camiseta gris de Batman, pantalones y zapatos Converse. Savannah no concordará. Amará a sus nuevas hermanas y hermanos. Hoy haremos pastel de cumpleaños. Tengo demasiados niños por ahora. Es difícil alimentar a una familia de 7. Savannah tendrá que esperar. El juego de la llamada. Antes de que te explique las reglas del juego, hay una serie de requisitos que es obligatorio cumplir. Primero, tienes que estar en casa y completamente solo o sola. Si hay alguien más, no sucederá nada. Segundo, debes realizarlo muy tarde por la noche, más allá de las 12.
Y, por último, tienes que asegurarte de tener 2 teléfonos en casa. Estos 2 teléfonos deben ser de tu propiedad, no pueden ser de un amigo o de un familiar, y es indiferente si son teléfonos móviles o fijos siempre y cuando solo tú tengas control de ellos. Una vez que hayas cumplido estos requisitos, necesitarás 2 habitaciones para poder jugar y ambas habitaciones deberán estar iluminadas, mientras que el resto de la casa no. Por razones que explicaré más adelante, asegúrate de que haya cierta distancia entre los cuartos. Deja uno de los teléfonos en un cuarto, cierra la puerta y ve a la otra habitación. Una vez que estés allí junto al teléfono que haya sobrado, comienza a llamar al otro cuarto. Si a los 10 tonos no ha ocurrido nada, mala suerte. Cuelga la llamada e inténtalo otro día. Por el contrario, si alguien ha atendido la llamada, oirás un silencio mortificante, seguido por susurros extraños y sonidos parecidos a muebles moviéndose. No te asustes, y por lo que más quieras, no cuelgues la llamada, ya que la persona que está al otro lado de la línea lo verá como de muy mala educación. Una voz gutural pero manejando de forma perfecta el idioma te saludará cordialmente e iniciará una conversación. Primero te preguntará cosas triviales. Conforme los minutos vayan avanzando, te cuestionará acerca de cosas más y más personales que te verás obligado a responder por parecer cortés. Si le llegases a decir una mentira para finalizar la conversación, como decir que tienes poca batería o poca cobertura, no reaccionará a tu gesto de la manera que planeas. Llegará un momento en el que te preguntará en dónde está tu cuarto, y tú, habiendo caído en su manipulación, te sentirás tentado a decírselo. Hazme caso, su poder de convencimiento es increíble. Ten la suficiente fortaleza como para no llegar al extremo de revelar en dónde estás. Pídele, por el contrario, jugará un juego. Aquí viene la parte más difícil. El espectro va a salir de su cuarto y va a comenzar a recorrer la casa, buscándote. Tocará varias veces la puerta de una habitación, dirá, ¿estás ahí? Y entrará. Créeme cuando te digo que sentirás de forma asfixiante una presencia cada vez más y más cerca de ti, e incluso podrás oír sus pisadas por el pasillo mientras te busca. Rápidamente, apaga la luz de tu cuarto, escóndete y quédate totalmente quieto. No apagues el celular ni finalices la llamada, solo no hables. Asegúrate de estar bien escondido y no hacer ningún ruido. Cuando tu invitado toque la puerta, pregunte por ti y entre, sentirás un deseo increíble de salir de tu escondite para acabar con tu angustia. No lo hagas. Por lo que más quieras, por muy mal que te encuentres, y aunque sientas que la presencia es demasiado fuerte como para aguantarla, no salgas de tu escondite. El espectro solo se quedará un minuto en tu cuarto hasta que decida cerrar la puerta y volver a su sitio. Una vez que lo hayas oído regresar a la otra habitación iluminada, sal de tu escondite con total confianza. Tu interlocutor dirá que ha disfrutado mucho contigo, pero que desgraciadamente se tiene que marchar. Agradécele la conversación que han tenido y espera a que cuelgue. Todavía no enciendas las luces de toda tu casa ni te vayas de donde estás. Has sufrido mucho, así que vas a ser recompensado. Pocos minutos después de que haya finalizado el juego, recibirás una llamada del otro teléfono. Oirás una voz monótona, que dirá: seleccione su premio. Si pulsas el 1, podrás escuchar algo muy revelador sobre tu futuro, que podrás alterar o dejarlo como es. Si pulsas el 2, escucharás algo secreto sobre ti que desconocías por completo y que cambiará tu vida. Si pulsas el 3, recibirás una pequeña habilidad que será traducida en la buena suerte. No serán situaciones increíbles, como ganar la lotería o encontrar al amor de tu vida, pero sí pequeñas casualidades que salvarán tu día a día, encontrar cierta cantidad de dinero por la calle, aprobar un examen para el que apenas estudiaste. Si pulsas el 4, tus heridas, y hasta tus quemaduras, cicatrizarán con mayor facilidad. Si pulsas el 5, la persona a la que amas también se enamorará perdidamente de ti. Si pulsas el 6, al día siguiente, en el cuarto en el que se hallaba el espectro, encontrarás un objeto que siempre deseaste. De nuevo, nada espectacular, pero sí cosas como un mejor ordenador o unos billetes de avión para un viaje. Una vez que hayas elegido, la llamada terminará automáticamente. Recoge el otro teléfono, enciende las luces y sigue tu vida con normalidad.
Si estás pensando en hacer el juego 6 veces para obtener todos los premios, la segunda vez que lo intentes la manipulación que tu interlocutor ejercerá sobre ti será imposible de evitar, así que no te sugiero que lo sigas intentando.